Inútil. Esa fue la palabra que Javier, el hijo del dueño, me escupió en la cara delante de todo mi equipo. Lo dijo con una sonrisa arrogante, seguro de que su apellido lo protegía. Lo que no sabía es que esa sola palabra activó algo en mí, y que en menos de 48 horas, su ascenso soñado se convertiría en cenizas gracias al mismo, inútil, que acababa de despreciar. Si alguna vez has sido menospreciado por alguien que se cree intocable, esta historia es para ti. Prepárate, porque lo que viene es un recordatorio de que a veces, la justicia no solo es poética, sino increíblemente rápida. Dale like, suscríbete y comenta si has sentido ese placer de ver a un arrogante caer. Empezamos. Me llamo Mateo. Llevo 8 años trabajando en una empresa de logística de tamaño medio. No es Google, no es Amazon, pero movemos mercancía por todo el país, y cada día es una batalla contra el reloj. Yo soy el jefe del departamento de operaciones. Mi trabajo es, básicamente, hacer que las cosas sucedan. Que un camión que se averió en mitad de la nada no detenga una entrega crítica. Que un cliente furioso reciba su pedido a tiempo a pesar de un error en el sistema. Que mi equipo no se queme por el estrés. Soy bueno en lo que hago. No soy un genio, pero soy resolutivo, y mi equipo me respeta por eso. Me conocen como el tipo que siempre tiene un plan B, C y hasta D. He pasado noches en vela en el almacén. He negociado con transportistas a las 3 de la mañana y he tranquilizado a clientes que parecían a punto de declararnos la guerra. Conozco el negocio desde sus entrañas, desde el olor a cartón mojado hasta el zumbido de los servidores que procesan los pedidos. La empresa pertenece a la familia de Don Ricardo, un hombre chapado a la antigua que construyó todo desde cero. Lo respeto profundamente. Empezó con una sola furgoneta y una voluntad de hierro. A menudo nos cuenta historias de sus inicios, de cómo se ganó a sus primeros clientes con un apretón de manos y cumpliendo su palabra, costara lo que costara. Para él, la reputación lo es todo. Su hijo, Javier, es otra historia. Javier es el clásico heredero. Traje caro, reloj llamativo y una actitud que grita este lugar será mío, y ustedes son solo parte del mobiliario. Nunca ha cargado una caja. Nunca ha lidiado con un conductor varado. Nunca ha sentido el pánico de un sistema caído en pleno pico de demanda. Para él, la empresa es un conjunto de números en una pantalla y un trampolín para su ego. Javier estaba a punto de ser ascendido a director general de operaciones, un puesto por encima del mío que supervisaría toda la cadena logística. El anuncio era inminente, cuestión de días, y él ya se paseaba por la oficina como si el nombramiento estuviera firmado con sangre, dando órdenes que nadie le había pedido y criticando procedimientos que no entendía. El conflicto estalló un miércoles por la mañana. Teníamos un problema grave. Un cliente importantísimo, que representa casi el 20% de nuestra facturación, tenía una entrega retenida en aduanas por un error de documentación que no era nuestro. Era uno de esos clientes que Don Ricardo consiguió en sus inicios, y la relación era casi familiar. El cliente estaba furioso. La llamada con ellos había sido un infierno. Amenazaban con cancelar no solo ese pedido, sino todo el contrato anual. Sería un golpe devastador. Mientras yo coordinaba con mi equipo en la sala de operaciones, con los teléfonos sonando sin parar y la pizarra llena de posibles soluciones, moviendo hilos con nuestros contactos para agilizar el papeleo, Javier entró en mi oficina. No tocó la puerta. Simplemente entró, seguido por 2 de sus protegidos, y se plantó frente a mi escritorio con los brazos cruzados. Mateo, ¿qué está pasando? Me acaban de llamar de gerencia. Dicen que el cliente amenaza con romper el contrato. Su tono no era de preocupación, era de acusación. Era como si estuviera disfrutando del caos. Le expliqué la situación con calma, señalando los puntos clave en la pizarra. Estamos en ello, Javier. Es un problema con la documentación en el puerto. Un error del agente externo. Estamos buscando una forma de liberar la mercancía o enviar un reemplazo urgente por vía aérea. Él soltó una risa seca, despectiva. Buscando. Siempre buscando. Llevas horas con esto. No puedes hacer algo tan simple como mover un paquete del punto A al punto B. Mis manos se apretaron debajo del escritorio. Mi equipo, que estaba en una pequeña reunión improvisada a mi lado, se quedó en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Intenté mantener la compostura. No es tan simple, Javier.
Hay protocolos aduaneros, regulaciones internacionales. Empecé a decir. Y fue entonces cuando me interrumpió, alzando la voz para que todos lo oyeran, disfrutando de la atención. Protocolos, excusas. Lo que veo es un jefe de operaciones que es incapaz de resolver un problema. Llevo semanas diciéndole a mi padre que tu departamento necesita mano dura. Eres un inútil, Mateo. Un completo inútil. Quizás cuando yo esté al mando, ponga a alguien competente en tu lugar. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio pesado y humillante. Sentí las miradas de mi equipo sobre mí. No eran de burla, eran de compasión, y eso era casi peor. La sangre me hervía en las venas. El corazón me latía con fuerza en los oídos. No era solo el insulto, era la humillación pública, el desprecio a mi trabajo y al de mi gente, que se desvivía cada día. Era la injusticia en su forma más pura. En ese momento, mientras veía su espalda desaparecer por el pasillo, una idea cruzó mi mente. Una idea fría, clara y precisa. Javier había cometido un error. No al llamarme inútil, sino al hacerlo justo en ese momento. Justo con este cliente y justo delante de mi equipo. Acababa de darme todas las armas que necesitaba. Javier creía que su ascenso era un hecho. Y lo era. Don Ricardo confiaba ciegamente en él, o al menos, quería confiar. Pero yo conocía a don Ricardo. Lo que más valora en este mundo, después de su empresa, es la lealtad y la palabra. Especialmente con los clientes que le ayudaron a crecer. Para él, un contrato con esos clientes era más un pacto de honor que un simple acuerdo comercial. Sabía que Javier, en su arrogancia, no estaba haciendo nada para solucionar el problema. Solo estaba esperando a que yo lo resolviera para luego colgarse la medalla, o a que yo fallara para usarlo como justificación para mi despido. Su juego era obvio y torpe. Mi plan no era complicado. No requería aqueos, ni mentiras, ni trampas. Solo requería usar la propia incompetencia de Javier en su contra. Y hacerlo rápido. Tenía menos de 48 horas antes de que el ascenso se hiciera oficial en la reunión del viernes. Primero, hice lo que se suponía que debía hacer, resolver el problema. Moví cielo y tierra. Llamé a un contacto que tenía en una empresa de transporte aéreo, alguien a quien le había hecho un favor enorme años atrás. Le expliqué la urgencia. Me costaría un extra considerable, que tendría que justificar, pero podíamos tener una mercancía de reemplazo en manos del cliente en menos de 24 horas. Bloqueé el espacio en el avión, coordiné la recogida de la nueva mercancía en nuestro almacén y preparé toda la documentación para que esta vez no hubiera fallos. Coordiné todo en menos de una hora. El problema principal estaba en vías de solución. Informé al cliente, que, aunque seguía molesto, agradeció la rápida respuesta. Ahora, venía la segunda parte de mi plan. La estocada. Tomé mi teléfono y escribí un correo electrónico. Pero no era un correo cualquiera. Lo dirigía a don Ricardo, el dueño, con copia a todo el comité directivo, incluyendo al director financiero y al comercial. El asunto era simple y directo. Solución urgente y propuesta de mejora para cliente clave. Nombre del cliente. En el cuerpo del correo, describí la crisis en detalle, pero con un enfoque muy específico. Empecé explicando cómo habíamos resuelto la situación de emergencia, asegurando la entrega en 24 horas y calmando al cliente. Adjunté la confirmación del envío aéreo y el número de seguimiento como prueba irrefutable. Luego, añadí el golpe maestro. Un párrafo que redacté con una precisión quirúrgica. Durante la gestión de esta crisis, el señor Javier se presentó en mi departamento para supervisar la situación y ofrecer su perspectiva. Su recomendación fue que debíamos asumir una postura más firme con el cliente y explicarle que el retraso se debía a protocolos aduaneros fuera de nuestro control, y que simplemente debían esperar. Aunque entiendo su enfoque en la protección de nuestros recursos y en evitar costos adicionales, consideré que la relación histórica y la confianza a largo plazo con un cliente tan importante justificaban una solución proactiva e inmediata, asumiendo nosotros el coste extra del envío aéreo. Adjunto una propuesta para revisar nuestro protocolo de crisis, con el fin de empoderar a los jefes de departamento a tomar estas decisiones críticas sin necesidad de escalamientos que puedan generar retrasos y poner en riesgo relaciones comerciales estratégicas. Era perfecto. No mentí en nada. Simplemente expuse la solución de Javier,
que era básicamente no hacer nada y culpar a otros, en contraste con la mía. Lo presenté no como una queja, sino como una propuesta de mejora, haciéndome ver como un empleado leal, estratégico y preocupado por el futuro de la empresa. Y lo más importante, lo hice parecer como si Javier y yo hubiéramos colaborado, como si hubiéramos discutido dos estrategias diferentes y yo, como experto en operaciones, hubiera optado por la más segura para el negocio. Lo estaba elogiando y apuñalando al mismo tiempo, con la misma frase. La elegancia de la jugada era que lo dejaba sin defensa posible. Presioné enviar y sentí una calma extraña. La pelota ya no estaba en mi tejado. Había lanzado un misil teledirigido y solo tenía que esperar el impacto. Menos de 10 minutos después de enviar el correo, mi teléfono sonó. Era la secretaria de don Ricardo. Su voz era tensa. Mateo, don Ricardo quiere verte en su oficina. Ahora. Caminé hacia su despacho con el corazón en la boca. Había ido demasiado lejos. Me saldría el tiro por la culata. Cuando entré, la escena era incluso mejor de lo que había imaginado. Don Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana que daba a la planta de operaciones. Javier estaba sentado en una de las sillas, con la cara pálida como un fantasma. Tenía el teléfono en la mano, probablemente releyendo el correo que yo había enviado. Me di cuenta de que don Ricardo lo había llamado primero, sin duda pidiéndole explicaciones. Mateo, dijo don Ricardo sin volverse, explícame este correo. Le expliqué la situación con la misma calma y profesionalidad que en el email. Describí la llamada con el cliente, la urgencia, la solución que implementé. Cuando llegué a la parte de Javier, usé las mismas palabras del correo, mirándolo directamente a los ojos. Javier sugirió que mantuviéramos una postura firme y esperáramos. Es una estrategia válida para controlar costos, sin duda, pero sentí que el riesgo de perder al cliente, un socio histórico de la empresa, era demasiado alto. Don Ricardo finalmente se giró y me miró fijamente. Luego, su mirada se posó en su hijo, y fue como si la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Javier, esa fue tu aportación. ¿Esperar? Javier tartamudeó, nervioso. Padre, yo estaba evaluando la situación global. No se pueden tomar decisiones precipitadas que cuesten dinero a la empresa. Don Ricardo soltó una carcajada, pero no tenía nada de alegre. Era un sonido seco y amargo. Dinero. ¿Sabes cuánto dinero nos ha dado ese cliente en los últimos 10 años? ¿Sabes que empecé este negocio con un préstamo que su padre me avaló personalmente cuando nadie más creía en mí? Nuestra relación con ellos vale más que 10 envíos aéreos. Vale más que esta maldita empresa entera. ¿Y tus soluciones? Sentarte a esperar mientras Mateo, el hombre al que llamas inútil, a sus espaldas, resuelve el problema. El silencio en la sala fue absoluto. Vi el pánico en los ojos de Javier. Se quedó helado. No sabía que su padre ya se había enterado del insulto. Probablemente uno de los miembros de mi equipo, leal a mí y harto de la arrogancia de Javier, se lo había filtrado directamente. Don Ricardo continuó, su voz baja pero llena de una furia contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Un líder no se esconde detrás de los protocolos. Un líder no humilla a su equipo para sentirse poderoso. Un líder resuelve. Mateo resolvió. Tú, Javier, te quedaste mirando y ahora intentas justificar tu inacción con excusas de contabilidad. El ascenso a director general de operaciones queda suspendido. Indefinidamente. Vas a quedarte donde estás, en un puesto de observación, y vas a aprender de Mateo. Vas a seguirlo como su sombra si es necesario. Y si vuelvo a oír que has faltado al respeto a alguien de esta empresa, te vas a la calle. Me da igual que lleves mi apellido. Miré a Javier. Su rostro era una mezcla de incredulidad, humillación y furia impotente. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ellos vi la comprensión de que había perdido. Había sido derrotado no por un plan complejo, sino por su propia arrogancia y por una sola palabra: inútil. Salí de esa oficina sintiendo un peso quitarse de mis hombros. No sentí euforia, sino una profunda sensación de justicia. La noticia corrió como la pólvora por la empresa. El ascenso de Javier se canceló. En la reunión del viernes, en lugar de anunciar a un nuevo director, don Ricardo anunció un nuevo protocolo de gestión de crisis, basado en mi propuesta.
y me felicitó públicamente por mi iniciativa y liderazgo excepcional en una situación crítica. Javier tuvo que estar presente en esa reunión, de pie contra la pared, soportando las miradas de todo el mundo. Durante las semanas siguientes, evitó cruzar palabra conmigo. Su arrogancia se había desinflado. El hijo del dueño había probado el amargo sabor de la humildad. Mi relación con mi equipo se fortaleció más que nunca. Se convirtieron en una muralla a mi alrededor. Y don Ricardo empezó a delegar más en mí, a consultarme decisiones estratégicas que antes solo discutía con su círculo más cercano. Irónicamente, al llamarme inútil, Javier solo consiguió demostrarle a su padre quién era verdaderamente indispensable en la empresa. La justicia poética, en su máxima expresión. Esta historia me enseñó algo muy valioso. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino dejar que se destruya solo con sus propios defectos. La arrogancia es un veneno que, tarde o temprano, consume a quien lo lleva dentro. A veces, todo lo que tienes que hacer es dar un pequeño y elegante empujón y dejar que la gravedad haga el resto. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un Javier en tu vida? ¿Cómo lo manejaste? Déjame tu historia en los comentarios. Si te ha gustado ver cómo la competencia y la inteligencia vencen a la arrogancia, no olvides darle a like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia, donde la justicia, una vez más, se sirve en el plato que mejor le corresponde.